Hoy vamos a conocer el caso de Marcelina Meneses. El caso de Marcelina Meneses para la colectividad boliviana residente en Argentina tiene mucha significancia. A partir de este suceso de discriminación y xenofobia, nuestras voces se hicieron más fuertes. Para situarnos un poco social y económicamente, tenemos que conocer cómo se encontraba Argentina en el 2001, en el enero del 2001. Argentina se encontraba en plena recesión. ¿No? Era el preludio de lo que iba a ser la gran crisis económica de aquel tan conocido diciembre del 2001, ¿no? Ya dijimos, préstamos con el Fondo Monetario Internacional que en condicionante hacían un ajuste atroz, un ajuste a los sueldos de los trabajadores y a las jubilaciones, llevaba a un malestar económico. La inflación y la falta de empleo hacía que las protestas sociales estén en auge en ese momento. Es importante que conozcamos la situación de la migración de los países limítrofes. Muchos sociólogos hablan de la gran oleada de los migrantes de países limítrofes, de Perú, de Paraguay y de Bolivia, siendo la mayoritaria la colectividad boliviana que migró hacia Argentina a mediados y a finales del siglo XX. Muchos de ellos en la primera etapa se asentaron en sectores de cosecha de caña de azúcar y de tabaco, para luego ocupar algunos espacios en la producción de ladrillos, para más adelante y años posteriores poder ocupar o lugares de servicio o lugares, ser dueños de algún negocio barrial, ¿no? Y microemprendedores hoy en día. Luego de esto, el colectivo migrante comenzó a trasladarse a ciudades más extensas, a ciudades más cercanas a la capital, como también el Gran Buenos Aires, ¿no? Siendo ahí, como veníamos nombrando, grandes productores de trabajo incluso y productores de su propio empleo. Algunos datos importantes que vamos a conocer del 2001 sobre la migración. Argentina tenía 36.240.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 1.517.600 eran migrantes, de los cuales 916.254 eran de países limítrofes, dando así aproximadamente 601.000 de otros países. Si bien había una diferencia, no era tanta. Y aún ahí, en esa época, se encontraban muchísima migración de europeos. Y acá juntamos dos sucesos. Ya hablamos de la cuestión económica y la cuestión social. Hablamos de esta gran oleada de migración de países limítrofes, que como toda migración es por una cuestión económica. Muchas veces es por una cuestión económica y son las personas más vulnerables, como pasó también en la gran oleada de los europeos, los españoles e italianos que venían en busca de un trabajo y de un crecimiento económico y social para su familia. Lo mismo sucedía con esta migración, ¿no? Y estos dos sucesos que son importantes crean como un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que sucedan cosas que se van a tapar con otras. Es así que los responsables, o sea, los medios de comunicación, los grandes empresarios, tenían que buscar un chivo expiatorio. Y lo más fácil claramente es que sea la migración de países limítrofes, ¿no? Un chivo expiatorio, un falso culpable, como también se llama. Bueno, ahí fue cuando los migrantes cayeron en esa jugada. Y por eso te voy a presentar la tapa de la revista La Primera de la Semana, una revista de actualidad que llegaba a muchos hogares argentinos, que hablaban temas, tenían el horóscopo, cuestiones de noticias. Bueno, esta era la tapa que ellos habían presentado. Esta tapa que hablaba de una invasión silenciosa, ¿no? Y la imagen que también habla mucho de lo que querían representar, una persona vulnerable, una persona que no estaba vestida, ¿no? Una persona hasta casi neandertal, se podía decir, ¿no? Y la tapa dice, esta revista es del 4 de abril del 2000, estamos hablando menos de un año de lo que pasó con Marcelina. Los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones. Le quitan el trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas, no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados. Los políticos miran para otro lado. Estamos hablando de una exageración, ¿no? De algunas cosas. Qué discurso que vemos repetido muchas veces. Habíamos hablado de menos de 1 millón de extranjeros, de migrantes, perdón, y la revista habla de más de 2 millones, ¿no? Y así con cada uno de los puntos que ellos vienen marcando. Te voy a contar, el dueño de esta revista y el que dio el ok para que esta tapa se presentara es Daniel Haddad. Daniel Haddad, que para muchos de nosotros es conocido, egresado de la Universidad Católica, referente del Opus Dei, de este movimiento nacionalista en el peor de los casos, y muy relacionado con militares represores de la última dictadura argentina. Todo esto para que vayamos un poco ubicando estas situaciones de cómo se lleva a cabo un asesinato por xenofobia.
Y acá te voy a presentar a Marcelina Meneses y voy a leer un poquito porque en realidad no me quiero equivocar con algunos datos de ella. Marcelina había migrado en 1996, 5 años atrás aproximadamente, a los 25 años. Marcelina era oriunda de Cochabamba, ¿no? Y había migrado por una cuestión económica. A los 17 años había sido madre de su hija, si no me equivoco, Jimena, que tenía un problema de cadera. Ella migra para poder trabajar y poder enviarle dinero para mejorar la salud de Jimena. Es así que conoce a Froilán Torres, su nuevo matrimonio, con quien tiene un hijo de 3 años y un bebé de 10 meses a la fecha del homicidio. En Argentina, ella residía en la localidad de Espeleta, en el Gran Buenos Aires, a pocos minutos de Capital Federal. Trabajaba de repositora en un supermercado y su marido era albañil que de vez en cuando realizaba algunas changas. El 10 de enero, Marcelina tenía que ir al hospital Pinochetto por una alergia que había surgido. Ese día Froilán no la pudo acompañar porque le había surgido un trabajo de 2 días y él tenía que aprovechar esta situación. Marcelina llevaba a cargas suya a su hijo Joshua de 10 meses, unas bolsas en el brazo como toda ama de casa, se sube al tren Roca y minutos más tarde es asesinada. Voy a hacer un corte porque te quiero explicar la situación de Trenes Metropolitanos Roca, en qué se encontraba. Después de que conocimos de la privatización de ferrocarriles en los años 90, al empezar los años 90, 10 años después, el ferrocarril había tenido un deterioro, un abandono, porque no había inversión en esta privatización, tenían problemas estructurales, muchos empleados temían por perder su trabajo, había muchísimos despidos. Entonces se encontraba en esta situación de que los pasajeros viajaban hacinados porque no había inversión para poder ni arreglar ni aumentar el número de trenes para que la gente se pueda trasladar, ir y volver de sus casas o sus trabajos, ¿no? Esta situación también es importante para entender cómo llevó a el asesinato de Marcelina, ¿no? Pasajeros enojados porque viajaban mal, empleados que trabajaban con mucho miedo y con mucho desgano, hicieron que también se lleve a cabo el asesinato de Marcelina Meneses y su hijo Joshua, de 10 meses. La empresa de trenes metropolitanos Roca dijo que Marcelina caminaba por las vías y que fue rozada por el tren y ahí sucedió el accidente, entre las estaciones Avellaneda y Herli. Pero los hermanos Torres, Reina Torres y Froilán Torres, no se quedaron con esto. Había algo que los hacía dudar, ¿no? Y claramente se habían dado cuenta que había algo que no les estaban contando. Obsesivamente por su cuenta comenzaron a crear volantes, comenzaron a pegar estos carteles en inmediaciones del ferrocarril, cerca de la boletería, y los empleados, por orden de sus superiores, con miedo a ser despedidos, sacaban estos carteles. Sacaban los carteles y le decían a Froilán que no los podía pegar. Froilán siguió buscando algún testigo. Froilán decía, alguien tuvo que haber visto algo. Alguien tuvo que haber visto algo. Y así, meses después, aparece el único testigo de este caso, Julio César Jiménez, un hombre de 42 años que de mucho pensar conversa con su mujer, que también era de origen boliviano, y le comenta que él había visto la situación. En una reunión familiar, él se decide y decide declarar como testigo. Según el relato, según Julio César, el único testigo de la causa, nadie le había cedido el asiento a Marcelina en el vagón. Marcelina era una persona muy tímida, muy callada, no había pedido el asiento y siguió en viaje normalmente. Ya cuando el vagón se acercaba a la estación Avellaneda, donde ella tenía que bajar, Marcelina se acercó a la puerta, como muchos de nosotros lo realizan. En ese interín, roza con sus bolsas a un pasajero que estaba sentado, durmiendo o haciéndose el dormido. Cuando se levanta, la ve a Marcelina y lo único que le dice es, boliviana de mierda, ¿por qué no te fijas por dónde caminás? A esto se le sumó muchos insultos, que como ya decíamos, de pasajeros que venían enojados por el mal servicio de los ferrocarriles. En ese interín, Julio César comenta y dice que dijo, paren, che, ¿no ven que es una señora con un bebé? A lo que los pasajeros le dicen, ¿y vos qué te metés? ¿Sos un vendepatria? Todo esto, seguido de muchos insultos discriminatorios y de xenofobia, hicieron que Julio César perdiera un poco la vista de la situación. Cuando escucha que el guarda de seguridad del vagón dice, uy, otra vez los bolivianos haciendo quilombo, mejor yo me voy de acá. Cuando se va, segundos después, Julio César escucha que una persona vestida de ropa de trabajo le dice, uy, Daniel, la puta que te parió, la empujaste. Todo se llenó de movimiento de personas. Segundos después, el tren se detiene. Julio César baja del tren
observa a 100 metros atrás donde se encontraba el cuerpo de Marcelina y de Josué. Muchos de los pasajeros se acercaron a observar qué es lo que había sucedido. Julio César comenta que muchos empleados de los ferrocarriles se acercan a cubrir la zona y cuando él se quiere acercar lo empujan. Él ve que Marcelina en ese momento mueve la mano, pero el oficial y los empleados del ferrocarril no lo escuchan y le piden que se retire de manera inmediata. Estamos hablando de un enero donde las temperaturas promedio aproximadamente estamos de 30 grados, ¿no? Hacía calor. Estamos hablando de una persona de 26 años y de un bebé de 10 meses. Marcelina intentó sostener la mano de alguien. Y esto lo digo en manera figurativa y en manera concreta, pero nadie le tendió esa mano. Y después de este episodio también vivió el abandono. La causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte. Durante meses buscaron testigos y el único que apareció fue Julio César, que también testificó que fue apretado por empleados del ferrocarril y que le ofrecieron cambiar el autito por quedarse callado. ¿No? La versión de la empresa se siguió manteniendo en que Marcelina caminaba por las vías del tren cuando fue rozada por él mismo. Tiempo después, el testimonio de Jiménez fue descalificado de la causa por el fiscal Andrés Devoto del departamento de Lomas de Zamora, UFI número 1, y la causa fue cerrada sin ningún culpable. Y acá hay algunos datos que me gustaría mencionar, ¿no? Ya hablamos de la crisis social, la crisis económica, que bueno, se llevan de la mano, la crisis del ferrocarril Roca, de esta privatización que llevó a cabo un deterioro de lo que era el servicio de los trenes. Hablamos de empresas grandes que aprietan personas, testigos, de fiscales, de la justicia que no llega para aquellos que lo necesitan, ¿no? Esta causa, como dijimos, no encontró culpable. En el año 2012, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 4409/12, un proyecto presentado por la familia. Logró instaurar el 10 de enero como Día de las Mujeres Migrantes. La fecha se extendió a distintas ciudades del país y actualmente existe un proyecto de ley para convertirla en ley nacional. Nos pareció importante poder retomar el caso de Marcelina Meneses porque no lo tenemos que olvidar. Muchas mujeres migrantes fueron madres, tías, abuelas nuestras que vinieron a trabajar y a salir adelante en el día a día por medio del trabajo, valga la redundancia, ¿no? Y que cuando suceda algún caso de discriminación o de xenofobia, que en ese tiempo no se hablaba tanto, nosotros podamos implicarnos en estas situaciones, ¿no? Ser parte de la defensa de cualquier ser humano, sin importar religión, raza, cultura e incluso una cuestión política. Hasta aquí conocimos el caso de Marcelina Meneses. Te espero el mes que viene para conocer otro de los casos importantes de la colectividad boliviana residente aquí en Argentina. Nos vemos.